Buenas tardes, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a empezar una serie de programas, pues no sé si serán 2 o 3 o quizá 4, especiales para la mujer, sobre todo en cuanto a los trastornos, las enfermedades fundamentalmente ginecológicas que ella va a sufrir y el punto de vista que nosotros tenemos, teniendo en cuenta también sobre todo los meridianos que vienen a afectarse y otro punto de vista también para que la cosa sea más completa, los 4 tipos distintos de constitución. También vamos a dar como un pequeño protocolo de tratamientos tal y como los vemos nosotros, mejor dicho, tal y como nos los han transmitido pues de generación en generación. En mi vida profesional, que pues es corta, son solamente 10 años, parece ser que ya me estoy atreviendo a tratar a más mujeres, ¿no? Y entonces esto que diga, pues es bastante grave, en el sentido de que ya me decían que para saber tratar a una mujer, médicamente hablando, había que ser como mínimo como bastante buen médico, muy experimentado. Y entonces ahora parece ser que la cosa está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque la mujer es 10 veces más complicada que el hombre en cuestiones de salud, o mejor dicho, en cuestiones de antisalud o enfermedad. Entonces, la mujer puede enfermar de arriba abajo, de pies a cabeza, ¿no? Eso, bueno, eso es igual que el hombre. Pero hay una zona fundamental para ella, que es donde una parte fundamental, digamos, puede ser la madre del cordero, ¿no? Y valga la redundancia. ¿Qué es esta zona que hemos dicho alguna vez, este vientre inferior? Es esa zona más íntima. La mujer nunca le da no sé qué, que pues incluso que la vean desnuda esa parte. Bueno, a no ser que sean las jovencitas estas modernas que hay ahora que van por la playa con esos bikinis, ¿no? Yo no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Es una zona que es muy íntima. Ahí se genera casi toda la fuerza que tiene la mujer, tanto física como espiritual, y sobre todo también ahí radica el magma que a través de las generaciones pues nos han sido capaz, y gracias a la mujer y gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, el hombre también forma parte en ese negocio, ¿no? Pero fundamentalmente ahí está ese claustro tan fundamental para que durante ese periodo de gestación pues el niño viva pues en un hotel de 14 o 15 estrellas como mínimo, ¿no? Calentito, resguardado de golpes, bien protegido, etcétera, etcétera. Por tanto, es una zona también que es fundamental en el tratamiento de, yo diría, más del 80% de las enfermedades que puede padecer una mujer en cualquiera de los 4 grandes grupos de las constituciones. Entonces, ¿qué meridianos pasan por ahí? Pues fundamentalmente, pues estómago, pues pasa riñón, pasa vasoconcepción, pasa hígado, fundamentales precisamente en la solución a esos problemas. También hay, esos meridianos forman parte de una forma bastante importante de la enfermedad de la mujer. Entonces, en el programa de hoy vamos a tratar esto precisamente. Queda claro que, bueno, ya creo que está quedando bastante claro que la medicina natural es una medicina bastante integradora, de tal manera que estudia y trata al individuo como una unidad, en el sentido de que, bueno, todos sabemos, ¿no?, que cuando alguna persona fallece, pues fallece de golpe y porrazo, ¿no? Quiero decir que se muere entero, vamos. No solamente porque muere por su corazón, o muere por su intestino delgado, o muere por su estómago, o muere por la amputación de una pierna, sino que muere de una forma integradora. Por tanto, si es capaz de morir en una forma integradora, creo que también estoy muy convencido de que vive también de una forma integradora. ¿Qué quiero decir con ello? Que muchas veces
en esta zona tan fundamental para la mujer, pues aun estando aquí la etiología de muchos de los trastornos, independientemente de sus meridianos que la recorren, pues también manda muchas respuestas negativas o mucha sintomatología a otras partes del cuerpo, como pueden ser miembros inferiores, miembros superiores, incluso cabeza. ¿A qué voy a referirme? Pues un claro ejemplo, luego veremos con mucho más detalle, pues la típica señora que en una fase premenstrual, menstrual y posmenstrual, independientemente de tener alguna alteración en su regla, tanto en cantidad como en calidad, etcétera, etcétera, luego veremos, digo puntualmente, pues puede pasar una serie de días anteriores y posteriores a esa menstruación en la que siente por todo su cuerpo pues un montón de síntomas que aparentemente no tiene ninguna relación con ese aparato urogenital. ¿Por qué? Porque ¿qué tendrá que ver aparato urogenital que está aquí con un dolor de cabeza, sobre todo en la cola de la ceja, y que es parietal, retroparietal e incluso un dolor de nuca? ¿Qué tendrá que ver esta zona precisamente con una pesadez de piernas, una hinchazón de piernas y pies? ¿Qué tendrá que ver con esas, estoy hablando para que de síntomas al azar, frecuentes que suelen ocurrir? ¿Qué tendrá que ver con ese malestar de estómago, con esa sensación de náuseas que incluso pueden llegar a provocar vómitos de sabor distinto? Yo ya he recolectado en mi pequeña experiencia como mínimo 5 sabores distintos que puede tener un mismo vómito del caso que estamos hablando. Bueno, quiero decir con ello que esta medicina natural es una medicina completamente integradora, holística, en el sentido de que a pesar de tener un síntoma que da en un sentido, ahí está involucrado pues prácticamente todos los meridianos que le recorren el cuerpo, de tal manera que aunque esté fastidiado uno, digamos así, pero eso va a incidir directamente en los vecinos. Es como aquel que, como el vecino, ¿no? Podemos tener un vecino en el cuarto que pues el hombre pues le gusta trasnochar y viene pues muy fervoroso abajo, ¿no? De tal manera que empina el codo el hombre y viene a las tantas de la mañana pues gritando, nos despierta, nos molesta, aunque no tengo nada que ver con él aparentemente, pero por esa situación de vecindad a mí me puede quitar el sueño, me puede enfadar, y eso por supuesto que al día siguiente pues se ha de notar, te levantas más cansado, más enfurecido, etcétera, etcétera. Con los órganos pasa exactamente lo mismo. Entonces vengo a volver a repetir una y otra vez que esa zona de la mujer, en un tanto por ciento muy elevado, cada día más frecuente también, tiene mucho que ver ese estreñimiento. ¿Por qué? Ese estreñimiento, digamos que no es porque le pase nada primeramente a ese intestino grueso, sino que a partir de ese intestino delgado, que tanto calor produce, digamos así, pues por nerviosismo, por otras muchísimas causas, va a irradiar todo ese calor a todos los vecinos, digamos, de tal manera que se van a ver afectados como mínimo y en primer lugar en su función. Por supuesto que pasado el tiempo, pues alguna de las paredes de dar porrazos pues puede llegar a resquebrajarse, quiere decirse que va a dar alguna nota ya física o anatomopatológica. Bueno, como decíamos ya, también es cierto que lo que estemos acostumbrados hasta ahora es si vamos a que nos vea cualquier profesional y de la forma en que está dispuesta la medicina general, digamos así, pues tiende siempre a especializar, a encasillar todas las especialidades, de tal manera que va compartimentando al cuerpo según sus aparatos
y según la sintomatología, de tal manera pues que muchas de las veces, y ahí están muchos de los fracasos, y el mío propio también, que no te puedes explicar como un dolor de cabeza, pues puede tener una causa precisamente con su aparato digestivo, o como cualquier tumorcito benigno, pues puede venir primeramente de un mal funcionamiento de vejiga y posteriormente un daño orgánico en vejiga. Entonces, he ahí precisamente que la medicina natural, aunque, y vuelvo a decir que personalmente también a mí me gusta ser especialista en algo, pero no porque yo vaya a compartimentar ese cuerpo, ni muchísimo menos, sino que me puede gustar ser más especialista quizá pues en columna. ¿Por qué? Porque me encanta, pero ya es una razón muy personal, por la razón que sea. Pero no significa que yo voy a ver solamente esa columna y sin tratar otros órganos, otras vísceras y sobre todo otros meridianos que están fuera de ella. A eso me refería. Así pues, el médico de medicina natural, aun tratando solo una dolencia, tratará al paciente después de un estudio exhaustivo y holístico, totalista, integrador del conjunto de los síntomas del paciente, para así poder hacer un diagnóstico lo más claro y acertado posible para poder atajar y tratar la etiología de la enfermedad, no solo los síntomas producidos por ella, aparentemente sin conexión. Es lo que les decía antes, ¿no? Por ejemplo, pues en una hipertensión, algunas veces pues trataremos como causa etiológica hígado. Hígado significa meridiano de hígado. Otras veces pues el corazón, otras veces tonificando vejiga, etcétera, etcétera. Pero al hacer ese estudio del paciente en el primer día, en la anamnesis, en la exploración, podemos ver también pues que tiene pues un estreñimiento, ¿no? Entonces el practicante de esta medicina hará un tratamiento para curar ese estreñimiento y curándolo seguramente se regulará esa tensión arterial. Cuando en medicina moderna no vemos normalmente, cuando la hemos practicado, no vemos esa conexión alguna entre estos dos síntomas tan sumamente distintos. Aparte que incluso muchas veces desconocen esa situación por ser llevados por distintos especialistas. Es lo que les decía, que compartimentando mucho las especialidades, muchas veces en esa burocracia, entre comillas, ¿no?, de ir un especialista al otro, se van perdiendo síntomas en el tiempo y en la salsa del conjunto de síntomas y signos, que muchas veces, precisamente por ser tan frecuentes, no le damos la verdadera importancia que tiene.